Hay un problema espiritual mucho más peligroso que reconocer que estás perdido. Es pensar que estás bien cuando en realidad necesitas desesperadamente a Dios. Ese problema tiene un nombre: orgullo. Pablo comienza la carta a los romanos mostrando diferentes tipos de personas. En el capítulo 1 habla de quienes viven lejos de Dios. Personas que quieren ser felices pero buscan respuestas en cualquier lugar menos en su Creador. Algunos colocan su confianza en el dinero, otros en el conocimiento, otros en supersticiones, astrología, horóscopos o diferentes formas de espiritualidad. El ser humano continúa haciendo hoy lo mismo que hacía hace siglos: reemplaza a Dios por algo que pueda controlar y muchas veces termina adorando sus propias ideas. Una persona puede decir: yo no creo en Dios, pero puede convertir su inteligencia en su Dios, puede convertir su dinero en su Dios, puede convertir su profesión, su imagen, su posición o sus opiniones en aquello de lo que depende completamente. Y entonces aparece el orgullo. Pablo dice que algunos, creyéndose sabios, terminaron actuando como necios, porque tener conocimientos no significa saber vivir. Puedes tener títulos importantes y no saber cuidar tu matrimonio. Puedes tener dinero y perder a tus hijos. Puedes vivir en una casa maravillosa y no tener paz para dormir. Puedes ser admirado por muchas personas y sentirte completamente vacío cuando llega la noche. ¿De qué sirve tenerlo todo por fuera si por dentro estás destruido? Ese es el drama del ser humano que intenta construir la vida lejos de Dios. Pero entonces Pablo hace algo sorprendente. En el capítulo 2 deja de hablar solamente de los que están fuera de la iglesia. Ahora mira hacia adentro y se dirige a la persona religiosa, a quien conoce la Biblia, a quien conoce los mandamientos, a quien piensa: yo estoy mejor porque obedezco, yo estoy mejor porque pertenezco a la iglesia, yo estoy mejor porque no hago lo que hacen los demás. Y Pablo responde: no, la salvación tampoco funciona así. No eres amado por Dios porque hayas conseguido comportarte mejor que otra persona. No puedes comprar el amor de Dios mediante tus buenas obras. Dios te ama porque Él es amor. La gracia no es un salario, es un regalo. Si intentas merecerla, nunca tendrás suficiente, porque nadie puede presentarse delante de Dios y decir: ahora sí soy suficientemente bueno para que me ames. Entonces llegamos al capítulo 3 y Pablo coloca en el mismo lugar al religioso y al irreligioso, al que está dentro y al que está fuera. Y hace una pregunta: ¿somos nosotros mejores que ellos? La respuesta es contundente: no. Todos estamos bajo pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos destruye cualquier motivo de orgullo espiritual. No dice algunos, no dice solamente los ateos, no dice solamente los inmorales. No dice solamente los que están lejos de la iglesia, dice todos. El que predica, el que escucha, el que lleva 50 años en la iglesia, el que entró ayer por primera vez, todos necesitamos la gracia. Por eso nadie puede mirar a otra persona desde arriba y pensar: yo soy mejor. Tal vez tu conducta exterior sea diferente, tal vez las personas te consideren una excelente persona, pero las personas solamente pueden ver lo que haces. Dios ve también lo que nadie ve. Los pensamientos, las intenciones, los sentimientos, los resentimientos escondidos, el orgullo que nunca confiesas, la envidia que jamás expresas, los deseos que ocultas. Puedes engañar a las personas, puedes incluso engañarte a ti mismo, pero delante de Dios no existen máscaras. Por eso Pablo dice: no hay justo ni aún uno. Y aquí comienza el verdadero evangelio. No cuando descubres que eres mejor de lo que pensabas,
sino cuando aceptas que necesitas más a Cristo de lo que imaginabas. El orgullo dice, yo puedo. La gracia dice, necesito a Jesús. El orgullo mira los errores ajenos. La gracia reconoce primero la propia necesidad. El orgullo se compara. La gracia se rinde. Quizá llevas muchos años dentro de la iglesia. Conoces las doctrinas, conoces los principios, sabes lo que está bien y lo que está mal. Pero la pregunta de esta noche no es ¿cuánto conoces? La pregunta es, ¿has entendido realmente cuánto necesitas de Cristo? Porque mientras pienses que el problema siempre está en los demás, Dios no podrá trabajar profundamente en tu corazón. La transformación comienza cuando dejas de señalar hacia afuera y eres capaz de decir, Señor, yo también soy pecador. Yo también necesito tu gracia. Yo también necesito que cambies mi corazón. Ese es el primer golpe contra el orgullo, reconocer que delante de Dios ninguno de nosotros tiene razones para sentirse superior. Cuando Pablo afirma que todos hemos pecado, aparece una pregunta que muchas personas hacen. ¿Qué culpa tengo yo de lo que hicieron Adán y Eva? Es fácil mirar hacia atrás y pensar ellos cometieron el error, que ellos paguen las consecuencias. Pero antes de culparlos, necesitamos mirar nuestra propia vida. Porque si somos sinceros, descubriremos que también nosotros tomamos decisiones capaces de destruir en minutos lo que tardamos años en construir. Por eso el problema no está solamente en Adán, el problema está también en nosotros. Bullón cuenta la historia de una joven de extraordinaria belleza. Había representado a su país en Miss Universo y había quedado entre las primeras participantes del concurso. Tenía delante una carrera prometedora, contratos, dinero, publicidad, reconocimiento, pero durante aquel periodo conoció la palabra de Dios, comenzó a estudiar la Biblia y llegó un momento en el que comprendió que debía tomar una decisión. Seguir aquel camino significaba conservar contratos importantes. Entregarse completamente a Cristo podía significar perderlos. Y decidió, no importa lo que pierda, no voy a postergar mi entrega a Jesús. Renunció a aquella etapa de su carrera y fue bautizada. El joven que la había acercado al conocimiento de la Biblia terminó convirtiéndose tiempo después en su esposo. Bullón tuvo el privilegio de celebrar su matrimonio. Parecían tenerlo todo, amor, 2 hijos, trabajo, un hogar lleno de proyectos, hasta que una decisión destruyó la confianza. El esposo fue infiel, un momento, una elección, y de repente años de amor quedaron heridos. Él llamó desesperado, lloraba, reconocía lo que había hecho, quería recuperar su matrimonio, pero su esposa estaba profundamente herida. Ella podía decir, lo perdono, pero perdonar no significaba que la confianza pudiera reconstruirse instantáneamente. Le explicó que algo fundamental se había roto y Bullón tuvo que decirle al esposo una verdad difícil, lo destruiste en un instante. Ahora tendrás que darle tiempo a la herida para sanar. Ese hombre lloraba preguntando, ¿qué hice? Pero ahí está precisamente el problema del pecado. Muchas veces primero actuamos, después preguntamos, ¿qué hice? Una decisión de pocos minutos puede afectar a un esposo, a una esposa, a los hijos, a los padres, a toda una familia. Por eso no podemos mirar a Adán con superioridad. Nosotros repetimos diariamente el mismo principio, sabemos que algo puede destruirnos y aún así lo hacemos. Sabemos que una palabra puede herir y la pronunciamos. Sabemos que una relación puede destruir nuestro hogar y continuamos. Sabemos que una decisión puede marcar el futuro y sin embargo nos dejamos llevar por un impulso. Después llegan las lágrimas. Señor, ¿qué hice? También ocurre con un joven
con una muchacha, con alguien que por unos minutos de irresponsabilidad cambia completamente el curso de su vida y después aparece la culpa, la vergüenza, el miedo, los sueños de una familia entera afectados por una sola elección. Entonces, antes de preguntar por qué Adán hizo aquello, deberíamos preguntarnos, tomando yo decisiones que sé que pueden hacerme daño. La Biblia describe la entrada del pecado como un misterio. Hay cosas que nuestra mente limitada no logra comprender completamente. ¿Por qué Adán y Eva, creados con una inclinación natural hacia el bien, eligieron desobedecer Bullón? Reconoce que no podemos explicar todos los misterios de Dios desde nuestra condición actual y utiliza una imagen sencilla. Cuando uno de sus hijos era muy pequeño, quería colocar el dedo en un tomacorriente. El niño no entendía el peligro. Para él simplemente había un pequeño agujero interesante en la pared. Su padre decía no, pero el niño podía interpretar esa prohibición de otra manera. Mi padre es malo, no me permite hacer lo que quiero. ¿Qué sentido tendría explicarle a un bebé todos los principios de la electricidad? No podría comprenderlos. Pero el padre sí conocía el peligro. Por eso el no nacía de la crueldad, nacía del amor. Muchas veces ocurre lo mismo en nuestra relación con Dios. Queremos que Él nos explique absolutamente todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? Y cuando no tenemos una respuesta inmediata, pensamos que Dios está limitándonos. Pero tal vez existen cosas que todavía no tenemos capacidad para comprender. Eso requiere humildad. El orgullo exige, Dios tiene que explicarme. La fe aprende a decir, aunque todavía no entienda, puedo confiar en que Dios ve lo que yo no veo. Un niño solo ve un tomacorriente, el padre ve el peligro. Nosotros muchas veces solo vemos el deseo del momento. Dios ve las consecuencias. Y quizás uno de los mayores actos de humildad espiritual sea reconocer, Señor, mi mente es limitada. No comprendo todo, pero necesito aprender a confiar en ti antes de destruir con mis propias decisiones aquello que tú deseas proteger. Después de la caída de Adán y Eva ocurrió algo que cambió profundamente la condición humana. Antes del pecado, obedecer era natural. El bien formaba parte de su inclinación. No tenían que luchar para amar. No tenían que esforzarse para vivir en armonía con Dios. Pero después del pecado apareció una nueva realidad, la naturaleza pecaminosa. La inclinación cambió. Lo que antes fluía naturalmente hacia el bien comenzó a inclinarse hacia el egoísmo. Y esa condición pasó de generación en generación. Por eso Pablo dice que todos pecaron. No estamos hablando solamente de acciones aisladas. Estamos hablando de algo que está dentro de nosotros. Desde pequeños aparece el deseo de pensar primero en nosotros mismos. Un niño todavía no sabe esconderlo. Quiere algo y lo quiere para él. Si otro niño toma aquello que tenía delante, inmediatamente protesta. No necesita que nadie le enseñe a ser egoísta. Eso surge naturalmente. El problema es que cuando crecemos no necesariamente dejamos de ser egoístas. Aprendemos a disimular mejor. Bullón utiliza una escena sencilla. Coloca 6 pedazos de pastel delante de 5 niños. Cada uno toma el suyo y come rápidamente. ¿Por qué? Porque todos están pensando en el 6º pedazo. Ahora coloca la misma cantidad delante de 5 adultos. Los adultos comen con más educación. Miran discretamente el pedazo que queda. Y entonces comienzan, no tómalo tú, no por favor tú. Exteriormente parece generosidad, pero muchas veces por dentro todos están pensando, espero que ninguno lo quiera para poder comerlo yo. Ese es el problema. La edad puede enseñarnos modales, pero los modales no necesariamente transforman el corazón,
Podemos aprender a sonreír mientras pensamos otra cosa. Podemos abrazar a alguien y después criticarlo cuando se va. Podemos parecer amables por fuera y continuar llenos de orgullo por dentro. Por eso la Biblia dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa esa gloria? Bullón lo relaciona con el carácter de Dios. Fuimos creados para reflejar un carácter de amor, abnegación, comprensión, bondad, pero el pecado deformó esa imagen y ahora aparecen otras cosas: egoísmo, orgullo, agresividad, miedo, resentimiento, impaciencia. El problema del orgullo no consiste únicamente en pensar soy superior. A veces aparece de maneras mucho más sutiles. Por ejemplo, yo siempre tengo la razón, los demás tienen que pensar como yo. Si alguien me corrige, me ofendo. Si alguien no me trata exactamente como espero, me alejo. Si alguien comete un error conmigo, jamás lo perdono. Y así comenzamos a colocar etiquetas a todo el mundo. Ese es orgulloso, ese es mentiroso, ese es insoportable, ese es demasiado hablador. Pero casi nunca colocamos una etiqueta sobre nosotros mismos. Para los demás tenemos diagnóstico, para nosotros tenemos explicación. Cuando otro pierde la paciencia, decimos qué mal carácter. Cuando nosotros perdemos la paciencia, es que me provocaron. Cuando otro llega tarde, es irresponsable. Cuando nosotros llegamos tarde, tuve muchos problemas. El orgullo siempre encuentra una manera de justificar al yo y por eso nuestras relaciones se vuelven difíciles. No porque todas las personas sean malas, sino porque queremos que todos se comporten según nuestras expectativas. Queremos un esposo exactamente como imaginamos, una esposa exactamente como queremos, hijos que nunca contradigan, compañeros de trabajo que siempre nos comprendan, miembros de iglesia que siempre nos saluden, y cuando alguien no cumple ese modelo nos ofendemos. Incluso podemos pasar días pensando en una palabra que otra persona dijo, guardamos resentimiento, repetimos mentalmente la conversación, nos enojamos una y otra vez. Mientras tanto, la otra persona quizá ni siquiera recuerda lo sucedido. ¿Quién está sufriendo entonces? Nosotros. El rencor que guardas no destruye primero al otro, te va destruyendo a ti, te roba la paz, te roba el sueño, te amarga el corazón y algunas veces el problema es todavía peor, nadie nos dijo nada, nosotros imaginamos que nos dijeron algo. Vemos a dos personas conversando, miran hacia nuestro lado, se ríen y nuestra mente comienza: seguro están hablando de mí. Quizá estaban hablando de fútbol, pero nuestro orgullo construye toda una historia. Así de deformado puede quedar el carácter humano. Y entonces una persona dice, yo quiero cambiar, se controla durante un día, una semana, tal vez un mes. Pero tarde o temprano vuelve a explotar. Y después dice, yo soy así. No, la pregunta no es simplemente cómo eres. La pregunta es, ¿quién puede transformar aquello que tú solo no consigues cambiar? Porque el Evangelio no vino solamente para perdonar lo que hiciste ayer, vino también para comenzar a transformar lo que eres hoy. Tal vez puedes cambiar ciertos hábitos mediante disciplina, puedes controlar algunas palabras, puedes mejorar ciertas conductas, pero la transformación profunda del carácter necesita algo más grande que fuerza de voluntad. Necesita a Cristo. Y ahí comienza una de las verdades más importantes de este mensaje. Dios no quiere simplemente hacerte parecer mejor. Quiere restaurar en ti aquello que el pecado deformó, su carácter, su amor, su paciencia, su humildad, su capacidad de perdonar. Porque el mayor problema del orgullo no es que te haga ver mal delante de otros, es que te impide reconocer cuánto necesita ser transformado. Hay personas que ya reconocieron su problema, saben que tienen un carácter difícil,
saben que reaccionan mal, saben que guardan resentimiento, saben que muchas veces lastiman a quienes aman y sinceramente quieren cambiar. Entonces comienzan a controlarse. Un día, 2 días, una semana, un mes, hasta que un día algo sucede y el volcán vuelve a explotar. Después llega la frustración: Señor, yo no quiero ser así, pero aquí está el problema. La fuerza de voluntad puede contener ciertas reacciones, pero no puede transformar por sí sola el corazón. Puedes apretar los dientes, puedes guardar silencio, puedes intentar parecer tranquilo, pero si dentro de ti continúa existiendo la misma raíz, tarde o temprano volverá a salir. Y muchas veces esa deformación del carácter aparece incluso dentro de la iglesia. Alguien no te saludó, alguien dijo algo que no te gustó, alguien habló de ti y entonces decides alejarte. A veces ni siquiera sucedió realmente lo que imaginamos. Ves a 2 personas conversando, miran hacia donde estás, se ríen y empiezas a pensar: seguro están hablando de mí. Quizá ni siquiera mencionaron tu nombre, pero tú ya construiste una historia completa en tu mente. Así de sensible puede volverse el corazón cuando el yo ocupa demasiado espacio. Si alguien dice algo, ¿por qué me lo dijo si no dice nada? ¿Por qué no me dijo nada si te saluda mucho? ¿Qué estará queriendo? Si te saluda poco, seguramente tiene algo contra mí. ¿Cómo se puede vivir en paz de esa manera? El problema no siempre está en lo que hacen los demás. Muchas veces está en la manera en que nuestro carácter interpreta lo que ocurre. Pero cuando el Evangelio entra realmente en una vida, algo comienza a suceder, no de un momento para otro, no mediante magia, sino mediante un proceso. Y Bullón presenta como ejemplo a Juan. Cuando Juan se acercó a Jesús, su personalidad estaba lejos de ser tranquila. Su apodo lo decía todo: hijo del trueno. Era impulsivo, explosivo, ambicioso. Quería ocupar una posición importante cuando Cristo estableciera su reino. Era un hombre con un carácter fuerte y un yo muy presente. Pero años después encontramos a otro Juan, ya anciano, escribiendo, hablando constantemente del amor. Y ahora ya no es recordado principalmente como el hijo del trueno, es conocido como el discípulo del amor. Entonces aparece una pregunta: ¿cuándo ocurrió el cambio? ¿En qué día exacto dejó Juan de ser el hijo del trueno y se convirtió en el discípulo del amor? No existe una fecha, porque la conversión puede tener una fecha. La transformación del carácter es un camino. Puedes recordar el día en que entregaste tu vida a Jesús, pero eso no significa que al día siguiente todas tus debilidades desaparecieron. Todavía existe trabajo por hacer, todavía existen reacciones que Cristo necesita cambiar, pensamientos que debe ordenar, orgullo que necesita quebrar, heridas que tiene que sanar, hábitos que necesitan ser vencidos. Por eso la vida cristiana es un proceso. Dios encuentra una piedra bruta, pero no mira solamente la piedra que existe hoy. Él ve el diamante que puede llegar a surgir cuando permites que sus manos trabajen en ti. Eso ocurrió con Juan. Se acercó a Jesús, permaneció con Jesús y poco a poco Jesús fue trabajando su carácter. Una reacción aquí, una actitud allá, una ambición que debía morir, una nueva manera de amar, hasta que aquel hombre explosivo comenzó a reflejar otra personalidad. Y existe algo interesante en la verdadera transformación. Muchas veces tú eres la última persona en darte cuenta. Quienes viven contigo lo perciben primero. Tu esposa empieza a notar que respondes diferente. Tus hijos descubren que ahora escuchas más. Tus compañeros observan que ya no reaccionas como antes. Las personas comienzan a preguntarse qué le está pasando. Pero el verdadero cristiano no anda diciendo: miren cuánto he cambiado. Al contrario, cuanto más se aproxima a Cristo, más consciente se vuelve de sus propias imperfecciones.
Bullón utiliza la imagen del Cristo Redentor de Río de Janeiro. Desde lejos la enorme estatua parece pequeña, pero a medida que te aproximas su dimensión aumenta delante de tus ojos y tú comienzas a parecer cada vez más pequeño. Así ocurre espiritualmente. Mientras estamos lejos de Cristo podemos mirarnos y pensar, yo soy bastante bueno, yo no soy como los demás. Yo no tengo tantos problemas, pero cuanto más cerca estamos de Jesús, más claramente vemos quién es Él, su pureza, su amor, su paciencia, su humildad, su carácter. Y entonces dejamos de compararnos con otras personas. Porque delante de Cristo entendemos cuánto necesitamos todavía crecer. Pero eso no debe llevarnos a la desesperación, debe llevarnos a la dependencia. No dices, soy demasiado imperfecto, entonces no hay esperanza. Dices, Señor, ahora veo cuánto necesito que continúes trabajando en mí. Ese es uno de los signos más claros de que el orgullo está perdiendo terreno. Ya no necesitas demostrar que eres mejor. Ya no necesitas defenderte constantemente. Ya no necesitas mirar los defectos de todos los demás. Comienzas a decir, Jesús, transforma mi corazón, porque Cristo no quiere simplemente convertir al hijo del trueno en alguien que aprende a callarse. Quiere convertirlo en un discípulo del amor. Y esa transformación no ocurre fingiendo que ya cambiaste. Ocurre permaneciendo cerca de Jesús y permitiendo que Él haga día tras día aquello que tú nunca pudiste conseguir solamente con tus propias fuerzas. La transformación de la que habla el Evangelio no es una teoría bonita. Puede entrar precisamente en aquellas vidas que parecen más difíciles de cambiar. Bullón cuenta la historia de un hombre que trabajaba en una empresa con cientos de empleados. Era conocido por su vida desordenada. Tenía esposa, pero también mantenía relaciones con otras mujeres. Incluso dentro de la misma empresa tenía 2 amantes sin que una supiera de la existencia de la otra. Además, bebía constantemente, no creía en Dios, no tenía interés en la iglesia. Si alguien lo hubiera observado desde afuera, probablemente habría dicho, este hombre nunca va a cambiar. Pero en aquella empresa trabajaba también un anciano de iglesia. Y aquel creyente decidió acercarse. No comenzó atacándolo, no empezó enumerando sus pecados. Fue construyendo una amistad. Se aproximó, escuchó, ganó su confianza. Hasta que un día la vida de aquel hombre comenzó a derrumbarse. Su esposa descubrió las infidelidades y esta vez decidió marcharse. Tomaría a sus hijos y terminaría el matrimonio. Entonces aquel hombre que parecía tan fuerte comenzó a quebrarse, le pidió perdón, lloró, suplicó otra oportunidad, pero su esposa estaba cansada, había soportado demasiado. Él mismo comprendía que esta vez las palabras quizá ya no serían suficientes. Desesperado buscó al único amigo en quien pensó que podía confiar, el anciano de iglesia. Necesito ayuda. Su amigo le respondió, pídele perdón a tu esposa. Ya lo hice, pídele otra vez. Ya lloré toda la noche, no quiere escucharme. Entonces el creyente dijo, vamos a orar. La respuesta fue inmediata, pero yo soy ateo, no importa, tú no tienes que orar, yo voy a orar por ti. Aquello era extraño para él. Durante años había vivido convencido de que no necesitaba a Dios. Pero cuando todo comenzó a desmoronarse, descubrió algo, sus propias fuerzas no estaban siendo suficientes. Y finalmente aceptó, está bien, ora por mí. Ese fue un pequeño paso. Pero muchas veces Dios comienza precisamente así. No con una persona entendiendo toda la teología, no con alguien que ya tiene todas las respuestas. A veces comienza con un corazón quebrantado, capaz de admitir, necesito ayuda. Después su amigo le hizo otra invitación, ven conmigo a la iglesia. Otra vez apareció la resistencia, no, yo soy ateo, yo no creo en la iglesia. Pero su amigo le hizo una pregunta sencilla, ¿quieres salvar tu matrimonio? Sí, entonces ven.
y aquel hombre entró. Quizá no porque estuviera buscando a Dios, tal vez simplemente estaba buscando una salida para su problema. Pero Dios muchas veces utiliza una crisis para llevarnos hasta un lugar al que jamás habríamos ido voluntariamente. Entró a la iglesia. Y allí ocurrió algo importante, no fue recibido como el hombre inmoral, no fue tratado simplemente como el adúltero, no fue señalado como el ateo, fue recibido con amor, con respeto, con cariño, y en aquella convivencia comenzó a escuchar la palabra de Dios. Poco a poco empezó a comprender por qué su vida estaba tan desordenada. El problema no eran solamente las mujeres, no era solamente el alcohol, no era únicamente su matrimonio, había algo más profundo. Su corazón necesitaba ser transformado. Entonces comenzó a darse cuenta de que no podía arreglarse solo. Durante años había seguido sus deseos, había intentado vivir según sus propias reglas y ahora estaba delante de las ruinas que aquellas decisiones habían producido. Hasta que un día hizo algo que antes probablemente habría considerado imposible, lloró delante de Dios y comenzó a pedir: Señor, cámbiame, amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero perder mi familia, cometí muchos errores porque vivía lejos de ti, ahora necesito que me ayudes. Aquella oración no significaba que todos sus problemas desaparecerían inmediatamente. No significaba que la confianza de su esposa regresaría de un día para otro. Pero algo fundamental había comenzado. Por primera vez dejó de decir: yo puedo resolver mi vida. Y empezó a decir: Dios, necesito que tú hagas en mí lo que yo no he conseguido hacer. Ese es precisamente el lugar donde el orgullo empieza a morir. Porque el orgullo dice: no necesito a nadie. La gracia comienza cuando reconocemos: Señor, sin ti voy a continuar destruyendo aquello que más amo. Y así empezó la verdadera transformación de aquel hombre. No exteriormente primero, sino desde el corazón. La oración de aquel hombre no cambió su vida en un solo instante, pero comenzó un proceso. Bouillon insiste en algo fundamental: la persona que está siendo transformada muchas veces no percibe inmediatamente lo que Dios está haciendo. Los demás lo notan primero. Y eso ocurrió con aquel hombre. Su esposa comenzó a observar pequeños cambios. Antes vivía preocupado por otras mujeres, ahora regresaba diferente. Antes sus hijos recibían poca atención, ahora comenzaba a dedicarles tiempo. Antes llegaba tarde, ahora parecía temprano, pequeñas cosas. Pero precisamente ahí comienza a verse una transformación verdadera. No solamente en lo que alguien dice dentro de una iglesia, sino en cómo vive cuando regresa a casa. Porque es fácil decir: Dios cambió mi vida. La pregunta es: ¿lo puede ver tu familia? ¿Lo nota tu esposa? ¿Lo perciben tus hijos? ¿Lo ven tus compañeros de trabajo? Un día su esposa lo encontró haciendo algo completamente inesperado. Estaba lavando los platos. Aquello parecía insignificante, pero ella conocía al hombre con quien había vivido durante años. Nunca se preocupaba por esas cosas. Y ahora pensó: ¿qué le está pasando? Seguía observándolo. Cada semana parecía un poco diferente, hasta que finalmente no pudo contener la pregunta: ¿qué te está pasando? Él respondió: ¿cómo que qué me está pasando? Estás cambiando. Ella misma comenzó a reconocer algo que él todavía quizá no alcanzaba a dimensionar. El hombre que antes había destruido la confianza empezaba a mostrar otra manera de vivir. Y su esposa llegó a decirle algo extraordinario: este es el hombre con el que yo soñé. Entonces se la invitó a descubrir dónde estaba comenzando aquel cambio. Ven conmigo el sábado. Ella aceptó, entró a la iglesia y allí
propio, fruga, frugio, frúgate, frúgates, frúgate ser, frúgate sientes, frógates, y empezó también su propio encuentro con la palabra de Dios. Con el tiempo él fue bautizado, su esposa también. Una familia que parecía destinada a romperse comenzó un proceso de restauración. No porque aquel hombre hubiera encontrado una técnica psicológica perfecta, no porque de repente desarrollara una fuerza de voluntad extraordinaria, sino porque reconoció que necesitaba algo que no podía producir por sí mismo. Cristo comenzó a trabajar en él. Y cuando Cristo entra realmente en la vida, su obra empieza a tocar precisamente aquello que más problemas nos causa, nuestros sentimientos, nuestro orgullo, nuestras prioridades, nuestra manera de tratar a las personas. El Evangelio no consiste solamente en aprender nuevas doctrinas. Tiene que llegar al hogar, a la cocina, al trabajo, a la relación con los hijos, a la manera de tratar a la esposa, a la forma de reaccionar cuando alguien nos contradice. Porque una religión que cambia solamente nuestra agenda, pero no nuestro carácter, todavía no ha llegado suficientemente profundo. Aquel hombre había entrado a la iglesia intentando salvar su matrimonio, pero terminó descubriendo que primero necesitaba que Dios transformara su corazón. Y cuando el corazón comenzó a cambiar, el hogar también empezó a cambiar. Esa es una de las evidencias más poderosas del Evangelio, la transformación que otros pueden ver antes de que tú mismo seas consciente de ella. Cuando Jesús entra verdaderamente en una vida, no comienza solamente cambiando lo que hacemos, comienza trabajando algo mucho más profundo, nuestros sentimientos y nuestro carácter. Bullón lo expresa de una manera sencilla. Cristo comienza a ordenar lo que está desordenado dentro de nosotros. Ese miedo que gobierna tantas decisiones empieza a perder fuerza. La desconfianza empieza a ser reemplazada por seguridad. El pesimismo comienza a ceder espacio a la esperanza. El orgullo empieza a inclinarse delante de la humildad. Y poco a poco dejamos de reaccionar por cualquier cosa. Antes alguien decía una palabra y pasábamos días pensando en ella. Antes una mirada era suficiente para imaginar una ofensa. Antes queríamos controlar a todos. Que nuestra esposa pensara como nosotros, que nuestros hijos actuaran exactamente como esperamos, que nuestros compañeros nos trataran de la manera que consideramos correcta, que todo sucediera según nuestros planes. Pero ahí está una de las raíces de nuestra infelicidad. Queremos que la vida y las personas se adapten siempre a nosotros. Y cuando no lo hacen, sufrimos, nos irritamos, nos resentimos. Pensamos que todo está mal. Sin embargo, Cristo comienza a enseñarnos otra manera de vivir, aprender a aceptar a las personas como son. Eso no significa llamar bueno a lo malo, tampoco significa abandonar los principios. Significa entender que las personas son diferentes, tienen limitaciones, tienen defectos, tienen heridas, exactamente como nosotros. Y cuando dejamos de exigir perfección de todos los que nos rodean, una carga enorme empieza a desaparecer. Bullón afirma algo que parece demasiado sencillo: ser feliz no tendría que ser tan complicado. Muchas veces somos nosotros quienes complicamos la vida. Queremos controlar lo que no podemos controlar. Queremos cambiar inmediatamente a quien no podemos cambiar. Queremos que cada situación termine exactamente como imaginamos. Y cuando la realidad no obedece nuestros planes, pensamos que nuestra vida está arruinada. Pero vivir no consiste en controlar absolutamente todo. Consiste en hacer lo mejor que podemos y aprender a colocar lo demás en las manos de Dios. Haz tu parte, cuida tu familia, trabaja, corrige lo que debe ser corregido, pide perdón cuando sea necesario, haz todo lo que esté a tu alcance, pero no transformes cada diferencia en una guerra. No permitas que cada decepción se convierta en resentimiento.
No conviertas cada error de otra persona en una razón para destruir la relación. Ahí aparece nuevamente el problema del orgullo. El orgullo dice, las cosas tienen que salir como yo quiero. Los demás tienen que ser como yo quiero. Mi opinión tiene que prevalecer. Si no sucede así, no puedo ser feliz. Cristo comienza a enseñarnos, no todo gira alrededor de ti. Y curiosamente, cuando el yo deja de ocupar el centro, empezamos a vivir con más paz. Dejamos de gastar tanta energía intentando controlar a los demás. Dejamos de interpretar cada cosa como una ofensa personal. Aprendemos a respirar, a perdonar, a continuar, a disfrutar nuevamente lo que Dios ya colocó en nuestras manos. Eso fue precisamente lo que comenzó a suceder en aquel hombre del testimonio anterior. Cristo no solamente lo llevó a dejar ciertas conductas, comenzó a ordenar su corazón. Y cuando cambió el corazón, cambió también la manera de relacionarse con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, con la vida. Ese es el verdadero poder del Evangelio. No simplemente fabricar personas religiosas, sino formar seres humanos diferentes, personas capaces de amar mejor, perdonar mejor, escuchar mejor, aceptar mejor, vivir con humildad, porque puedes memorizar muchos textos bíblicos y continuar siendo insoportable en casa. Puedes conocer doctrinas y continuar lleno de resentimiento. Puedes asistir a la iglesia y continuar queriendo que todo el mundo se someta a tu voluntad. Por eso la pregunta decisiva no es solamente conozco la verdad, la pregunta es, ¿está Cristo transformando mi carácter? Porque cuando Jesús trabaja realmente en nosotros, algo comienza a cambiar, tal vez lentamente, tal vez sin que nosotros lo percibamos, pero cambia. Y poco a poco descubrimos que la felicidad no depende de que todo el mundo se comporte como esperamos. Depende de permitir que Cristo haga dentro de nosotros aquello que solos nunca conseguimos hacer. Bullón termina esta idea con una afirmación clara: solo Jesús puede realizar esa obra en la vida. Podemos intentar controlarnos, podemos prometer cambiar, podemos esforzarnos, pero la verdadera transformación comienza cuando dejamos de defender nuestro orgullo y permitimos que Cristo gobierne el corazón. Y entonces la pregunta ya no es ¿por qué todos tienen que cambiar? La pregunta empieza a ser: Señor, ¿qué necesitas cambiar en mí? Después de hablar del orgullo, del egoísmo, de las heridas y de la dificultad humana para cambiar Bullón, llega al punto decisivo del mensaje. No basta con reconocer si tengo mal carácter, no basta con decir sé que soy orgulloso, no basta con prometer mañana voy a reaccionar mejor, porque el problema no se resuelve únicamente con determinación. Necesitamos una transformación que venga de Cristo. Por eso el mensaje termina con una invitación personal: Señor, cámbiame. Tal vez estás dentro de la iglesia, tal vez conoces la Biblia, tal vez llevas años escuchando sermones, pero eso no significa que Dios ya haya terminado su obra en tu carácter. Todavía puedes guardar resentimientos, todavía puedes ser incapaz de aceptar una corrección, todavía puedes querer tener siempre la última palabra, todavía puedes tratar mejor a los desconocidos que a tu propia familia, y entonces necesitas volver a Jesús, no para fingir que eres perfecto, sino precisamente porque sabes que no lo eres. Ese es el punto donde el orgullo empieza a quebrarse, cuando ya no dices yo puedo cambiarme, sino Jesús, necesito que me transformes. Mira a Juan, el hijo del trueno no se convirtió en el discípulo del amor en un solo día, permaneció cerca de Cristo, caminó con Él, escuchó su voz, vio su paciencia, contempló su amor y poco a poco fue siendo transformado
Eso mismo quiere hacer Dios contigo. No te mira solamente como eres hoy, no se queda observando la piedra bruta. Ve lo que su gracia puede formar en ti. Ve al hombre paciente que todavía no eres. Ve a la mujer capaz de perdonar que todavía estás aprendiendo a ser. Ve al padre que escuchará mejor, a la esposa que ya no reaccionará desde la herida, al joven que dejará de vivir dominado por el orgullo. Dios ve lo que puedes llegar a ser cuando permaneces en las manos de Cristo, pero tienes que permitirle trabajar, porque muchas veces pedimos, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a mi jefe, cambia a los hermanos de la iglesia, y Dios quizá esté esperando que finalmente digamos, Señor, comienza conmigo. Tal vez el mayor problema de tu hogar no sea solamente el carácter de los demás. Tal vez también existe algo en ti que necesita morir. Una palabra dura, una sensibilidad exagerada, una necesidad permanente de defenderte, una actitud que nunca reconoce errores, un orgullo disfrazado de firmeza, una incapacidad de pedir perdón. Por eso el Evangelio no nos llama únicamente a señalar el pecado, nos llama a rendir el corazón. Cristo no vino solo para mejorar tu imagen religiosa, vino para restaurar en ti la gloria perdida, ese carácter de amor, paciencia, humildad, comprensión, perdón, y esa obra puede comenzar hoy. No tienes que esperar a sentirte digno, no tienes que arreglar primero toda tu vida, vienes como estás, con tus errores, con tus luchas, con tu orgullo, con tus resentimientos. Y dice, Señor, aquí está mi corazón, haz conmigo lo que yo no he podido hacer. Ese es el verdadero comienzo. Porque cuando Cristo toma el centro, el cambio empieza desde dentro. Y quizá mañana todavía tengas luchas, quizá vuelvas a descubrir defectos, quizá tengas que pedir perdón otra vez, pero ya no estarás caminando solo. El Espíritu de Dios seguirá trabajando. Un día, después otro, hasta que las personas que viven contigo comiencen a preguntarse qué te está pasando. Y tal vez tú ni siquiera sepas explicar exactamente cuándo ocurrió. Solo podrás decir, Jesús está trabajando en mí. Ese es el milagro que el orgullo jamás puede producir. El orgullo intenta parecer perfecto. La gracia acepta ser transformada. El orgullo dice, yo no necesito cambiar. La gracia ahora, Señor, todavía hay mucho que hacer en mí. Por eso, si hoy reconoces que necesitas una nueva manera de amar, perdonar, reaccionar y vivir, no luches solamente contra las consecuencias. Entrega la raíz, entrega el corazón y haz esta oración, Señor, Jesús, cámbiame, transforma mi carácter, quita de mí aquello que me aleja de ti y de las personas que amo. Enséñame a vivir con humildad, hazme reflejar cada día más tu carácter. No quiero simplemente parecer cristiano, quiero que Cristo viva en mí. Porque al final la victoria sobre el orgullo no consiste en pensar menos de ti para destruirte, consiste en dejar de colocarte en el centro y permitir que Cristo ocupe ese lugar. Cuando Él está en el centro, el ego pierde poder. El resentimiento pierde espacio. La necesidad de controlar a todos comienza a desaparecer y la vida se vuelve más sencilla, más libre, más llena de paz. Solo Jesús puede hacer esa transformación. Y todo comienza cuando eres suficientemente humilde para decir, Señor, cámbiame.